grabar en la nube. Ok, entonces aquí hoy sí voy a empezar. Nuestro tema número 1 es deudas que indican que devengan interés y deudas que no indican que devengan interés. Este es un tema que ya casi se sale de las aulas de la universidad y ya va camino al mercado financiero. Porque allá afuera, digamos, puede ser que en la academia enseñemos una forma y en el mercado esté sucediendo otra forma. Es lo mínimo, es lo menos que queremos que suceda. Tratamos de que la academia pues vaya de acuerdo a cómo va el mercado, y así como va evolucionando el mercado, también las clases vayan evolucionando. Y este tema, aunque es un tema viejito, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala se ha tratado desde hace 300 años con la primera universidad que ha existido y que todavía existe. Son temas que se ven allá afuera en el mercado financiero, y tanto regulado como el mercado financiero no regulado. Entonces, hay deudas que van a indicar que se devenga interés y hay deudas que también indican, no indican que se devengan interés. Y el otro tema que vamos a tratar es la ecuación de valor. Vamos a ver si logramos llegar hasta la ecuación de valor, si no solo vamos a trabajar las cuestiones teóricas de la ecuación de valor. ¿Por qué tenemos que estudiar nosotros en Mate Financiera este tema? Porque allá afuera, por ejemplo, hay un pagaré, eso está normado en el Código de Comercio, los documentos de crédito que existen. Hay como 11, 12 documentos de crédito que regula el Código de Comercio. Y estas, pues aparecen dentro del Código de Comercio, por lo menos un pagaré, una letra de cambio, una factura cambiaria. Son documentos de crédito que en ellos no se especifica el costo financiero que llevan implícito. O sea, no se coloca en una escritura, por ejemplo, cuando nos dicen que para formalizar una deuda se tiene que hacer en escrituras públicas o privadas, dependiendo de dónde estemos. Disculpe, buena tarde. No Cuéntame. se ve su pantalla, perdón. No la mira, muy bien. Eso me interesa porque si no, vamos a hacer algo mal. Miremos aquí, vamos a ver. Sí, es cierto, ya las cerré por otro lado. Vamos a ver. Bueno, aquí la estoy abriendo. Hoy me voy aquí, me tendría que aparecer. Deja un ratito. No apareció. Ok, como no apareció, voy a tener que ir a buscar aquí. Ok, miremos a ver si hoy miran la pantalla. Aún no, Lick. Aún no. No, Lick, todavía no se ve. Se está escondiendo entonces. Vamos a tratar de hacer algo por acá. Miremos. Voy a salirme de aquí y luego voy a entrar nuevamente. Voy a quitar este que me está haciendo problemas por acá. Y luego voy a cerrar. Muy bien. ¿Ahora? Listo, Lick, ya se ve. Sí, muy bien. Entonces tenemos ahí la primera que les decía, deudas que indican que devengan interés y deudas que no indican que devengan interés. Entonces tenemos ahí varios documentos de crédito que están tipificados en el Código de Comercio, como lo es un pagaré, como lo es la letra de cambio y como lo es la factura cambiaria. Y luego pues trabajaremos la ecuación de valor, si es que nos queda tiempo, si no lo vemos el siguiente sábado.
Bueno, estábamos hablando de que para formalizar una deuda, pues tiene que ser a través de una escritura pública o ya sea una escritura privada o a través de documentos que ya están tipificados en la ley, como es un pagaré, como es una letra de cambio y como es una factura cambiaria. Estos tres documentos de crédito y la escritura pública puede ser, porque digamos la formalización de una deuda se trabaja a través de una escritura pública y de pronto pues en esas no se especifican que devengan interés. Por ejemplo, un pagaré, digamos, si tenemos un pagaré, redactemos uno, por ejemplo, debo y pagaré a Julano de tal a 60 días plazo la cantidad de 10,000. Ok, ahí no dice cuánto devenga interés. Como no dice cuánto devenga interés, entonces es una de las que indican que no devengan interés, pero al final del plazo se está pagando un valor diferente al que se contrató. Por ejemplo, si alguien necesita 10,000 quetzales a 60 días, porque en 60 días va a hacer algún negocio, entonces le pide a otro que le preste y le dice, mira, te doy 9,500 y me das 10,000 dentro de 2 meses. Y son pactos que se hacen solo así. Entonces se firma el pagaré y dice, mira, debo y pagaré 10,000 a pagar en tal fecha, que son los 10 meses. Luego tenemos las letras de cambio. Ustedes van, por ejemplo, a una concesionaria de autos y ustedes llegan y quieren comprar su carro, pero la concesionaria le dice, mira, si no tienes todo el dinero, pues me puedes dar letras de 1,000 cada mes por 60 meses. Entonces son 1,000. La letra de cambio que le está ofreciendo son 1,000, pero no le está diciendo, mira, esto incluye una tasa de interés del 20% o del 30% anual. Simplemente usted le dice, mira, tu letra es de 1,000, pero no está ahí plasmado la tasa de interés que le están cobrando. Simplemente usted llega, hace el contrato, le dicen a qué banco hay que depositar y usted tiene que ir cada mes a depositar los 1,000, que es la letra de cambio. Lo mismo sucede con las facturas cambiarias. ¿Cuándo se utiliza una factura cambiaria? Pues lógicamente cuando trabaja al crédito. Una empresa que trabaja al crédito, es decir, que llega, vende productos, anda su asesor o el que anda vendiendo de la empresa, digamos en la industria farmacéutica, por ejemplo, anda el visitador médico o el frutero y llega a una farmacia y le dice, mire, cargo esta medicina, se la voy a dejar a usted aquí y dentro de 60 días o 90 días usted me la paga. Entonces, ese es un crédito que la empresa está vendiendo y para eso utilizan la factura cambiaria porque ya está tipificada dentro del Código de Comercio. Pero, digamos, el producto tal vez si lo compra de una vez en ese momentito y le dice, mira, te la compro de una vez porque esa se mueve mucho, entonces te voy a dar el dinero. Digamos que el total son 10,000 quetzales que vale comprando así inmediatamente y pagando. Pero la empresa puede decir, bueno, yo te lo dejo al mismo precio, ¿verdad? O mira, le cargamos, en vez de darme 10,000, que es lo que cuesta ahorita, si te vengo a cobrar dentro de 90 días, me vas a tener que pagar 11,000. Entonces ahí esos 11,000 es el costo financiero que implica, pero no lo dice la factura de cambio. La factura cambiaria se hace por el valor que se va a cobrar dentro de 60 o de 90 días o de 30 días. Entonces no está establecido ahí que devenga interés. Simplemente hay un costo financiero que va implícito que no lo dice ni la escritura, ni el pagaré, ni la letra de cambio, ni la factura cambiaria. Ok. Vamos a hablar de cancelación de una deuda. ¿Por qué
tenemos que hablar de ello, porque es ahí donde se hacen principalmente los cálculos de intereses, cuando las deudas indican, que devengan interés. Entonces, su valor nominal, pues tiene que incluir el costo financiero, ¿verdad? Nadie tiene dinero para que no produzca. Digamos, uno de los principios fundamentales del capitalismo es que el dinero trabaje por mí. Es decir, buscar la cantidad de dinero suficiente para que ese dinero se ponga a trabajar, ya sea en comprar acciones o hacer inversiones o generar proyectos, y ese proyecto que dé una renta, una tasa interna de retorno. Entonces, lo ideal es que el dinero, en vez de que yo ande trabajando, pues el dinero que ande trabajando por mí. Entonces, incluye el costo de financiamiento, y si el dinero uno lo tiene para sacarle provecho, no para que esté metido en el colchón de la cama, sino que para que pueda generar beneficios. Y a su valor nominal también se calcula los intereses, ¿verdad? Cuando ya en ese momento se va a cancelar la deuda, es que se calculan los intereses, a menos que sea una cuota nivelada, ¿verdad? Porque en una cuota nivelada, ahí se calculan de una vez los intereses que va a generar el dinero hasta el final del tiempo, y el capital más los intereses se divide en el número de pagos, digamos, a eso se conoce como renta, el número de pagos que se van a hacer de una manera periódica durante cierto tiempo. Pero ahí ya se calculó el capital y los intereses, que va a ser la misma cuota todo el tiempo, y se calculó al inicio. Pero eso es en una, digamos, cuando tenemos una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Luego, pues, algunas deudas indican que devengan interés. Entonces, las formalidades mediante pagarés o escrituras públicas o privadas para hacer que se ponga ahí en cada una de esas. Y otras deudas no indican que devengan interés, digamos, las letras de cambio, ¿verdad? Que ya lo expliqué anteriormente. Entonces, para lograr resolver esta clase de problemas, hay un procedimiento de cálculo, que es el cálculo del valor actual de deudas que no indican que devengan interés. Por ejemplo, un pagaré que dice, bueno, el pagaré es de 20,000 a 30 días plazo. Ok, pero hoy que lo firmamos, ese valor, digamos, los 20,000 tienen su valor, sí y solo sí, ya pasaron los 30 días. Pero si no ha llegado el día número 30, entonces ese tendría un valor distinto, es decir, un valor menor. ¿Por qué? A eso se le llama el valor actual, ¿verdad? Cálculo del valor actual se le llama a, digamos, si yo tengo una deuda y la voy a pagar anticipadamente, entonces tengo que calcular el valor actual de esa deuda. En este caso, vamos a ver si yo por aquí puedo sacar un dibujito. En este caso, pues nosotros tendríamos, por ejemplo, yo tengo mi diagrama de fecha-valor. Y acá yo tengo el monto, ¿verdad? El monto siempre va a ser al final del plazo y el capital inicial va a ser al inicio del plazo. Entonces, si yo quiero, digamos, en un pagaré, en este caso yo digo que cuesta 20,000, hasta cuando venza cuando lleguen los 30 días, aquí le vamos a poner que son 30 días de plazo. Estos 30 días, estos 20,000 van a tener su valor de 20,000 cuando lleguen a esta fecha. Si no llegan, entonces tendrá un valor menor. Entonces, para ello lo que hay que hacer es calcular el valor actual. ¿Cuánto cuesta, digamos, en el momento en que se está firmando el pagaré? O si pasan algunos días, digamos que vamos por el día número 10 y aquí diga, mira, ya te puedo pagar esos 20,000 que te presté, te lo puedo pagar aquí. Entonces aquí aparece un término que se llama fecha focal.
fecha focal, que es que yo tengo que sacar un valor actual desde el valor de 20,000, regresarlo a 20 días antes, ¿no? Aquí hay 20 días. Y a eso se le conoce como valor actual. Ok, estamos viendo el procedimiento para poder resolver algunas dudas que también lo mostraron en la tarea número 4, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cuál es el procedimiento entonces? Bueno, hagámoslo a través de un ejemplo. Una letra de cambio de 10,000 vence dentro de 48 días. ¿Cuál es su valor actual si consideramos en la operación el 18% de interés anual simple exacto? Y luego yo les coloco entre paréntesis la palabra ordinario y como pregunta. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que como este era un tema que teníamos que verlo antes de ver esto. Sin embargo, nos cambiaron las señas en la nueva dosificación que nos dieron. Entonces tenemos que ver primero esto y después vemos el interés, las clases de interés. Pero en las clases de interés tenemos 4 categorías. Una, la más conocida, es el simple exacto, ¿verdad? Simple exacto quiere decir que el cálculo de los días van a ser calendarios. Se agarra el calendario y, digamos, voy por febrero y febrero tiene 28 días. Para mí, febrero va a tener 28 días y si es bisiesto va a tener 29. Enero tiene 31 y así me voy calculando los días exactos. Se llama simple exacto. Está el ordinario que es base 360. Digamos los días contados, calendario, pero la base es 360. Es decir, el año tiene 360 días. Ese es el ordinario y que va de acuerdo con el de obligaciones, que es el tercero. Y luego está el mixto, ¿verdad? El mixto puede ser, como tenemos en la fracción de tiempo y de tasa, pues más que todo en la de tiempo tenemos la base para hacer el cálculo. Si decimos 48 días y es exacto, pues sería 48 dividido 365 días. Si fuera ordinario, entonces sería 48 días partido o dividido 360 días. Lo mismo sucedería con las obligaciones, que son las obligaciones del Estado. Esto solo se ve ahí, cuya plazo es de 360 días y la base es de 360 días. Entonces ahí pues tengo que aclarar cuando ya hablo de esta palabrita, ¿verdad? La palabrita esta donde habla exacto. Este exacto me dice mucho, yo tengo que trabajar muy bien estos conceptos. Simple exacto o solo simple. Cuando habla solo simple está hablando de ordinario y la diferencia aquí es que este es base 365. Aquí son la base 365. En cambio en un ordinario la base es 360. Ok. Entonces, eso lo tenemos que ir reconociendo y aprendiendo conforme vamos trabajando ya en los negocios, en la vida real. Hay diferentes formas de ver los cálculos. Entonces, ¿qué sucede en nuestra clase? Pues en nuestra clase tendría que ser muy específico. Si yo quiero que ustedes calculen la base 365, ponerle tasa de interés anual exacto o tasa de interés anual calendario. Es decir, que si les estoy mencionando calendario es que los días se cuentan como aparece el calendario, o si les menciono exacto, quiere decir también que se cuentan calendario. Si es ordinario, entonces no, la base es 360 y se cuentan los días en meses de 30, años de 360 días, semestres de 180 días. Bien, entonces aquí nos habla de exacto.
Voy borrando acá. Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues voy a tener que, ya les dije el sábado o el domingo pasado, tenemos que ser muy ordenados en nuestro análisis, porque aquí lo que vamos a hacer es un análisis. Análisis es sacar del todo, sacar del grupo completo, sacamos unas partes, las partes que nos interesan, y las vamos a estudiar separados y luego la metemos a una fórmula y vemos qué sale de esa fórmula. Es como que si algo, digamos, si estuviéramos hablando científicamente, pues agarramos algo del todo, es decir, agarramos un poco de sangre de la persona para estudiarlo aparte. Es decir, agarramos la sangre, la metemos a un laboratorio, que en este caso el laboratorio hace las veces de una fórmula y luego obtenemos el resultado. Pues lo mismo hacemos nosotros en Mate Financiera, hacemos el análisis. Vamos a agarrar de todo lo que está ahí lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Pues ya tenemos la fórmula, por ejemplo, ¿verdad? En la fórmula hay una M mayúscula que quiere decir monto. Hay una C, ¿verdad? Hay una N minúscula y hay una I minúscula. Ya me tocó el gallo. Ok. Estas variables hay que encontrarlas aquí en el todo, pero tenemos que ser bastante ordenados para poderlas realizar. Entonces sacamos los datos. Lo primero es el monto. Como este es un valor que va a estar al final, ¿no? Al final del plazo. Déjenme ir a callar al que tiene este gallo aquí, ya sea Carlos Estrada o también Oscar Díaz, ¿verdad? Que son los que tienen abierto. Nancy también lo tiene abierto. Se los voy a cerrar, solo para que no nos afecte. Bueno, el monto entonces. El monto es el valor al final del plazo. Y como aquí la letra de cambio se firmó, es decir, van a tener al final de 48 días será una letra de 10,000. Sí, pero no, nos está diciendo, en este caso nos está diciendo cuánto es el costo financiero, que es el 18%. Entonces sacamos los 10,000 como monto. Luego la tasa de interés la ponemos en decimales, que es el 18%. El tiempo, como dice que es exacto, aquí es donde pega esta expresión. 48 días, que una tasa de interés simple exacto. 48 días, este es el valor basado 365. ¿Por qué? Porque nos está diciendo simple exacto. No nos está diciendo ordinario, no nos está obligaciones, no nos está diciendo que es mixto. Nos está diciendo que es simple exacto. Y luego, pues, andamos buscando el valor de C. El valor de C, todas esas variables que tengo ahí son las variables que se utilizan para calcular es la fórmula que utilizamos para calcular el interés simple. Ok, vamos a la resolución. Entonces, la solución, tenemos nuestra fórmula. Ok, aquí aparece un poquito cambiada, ¿no? La normal que nosotros la vimos fue en función del monto. Y si ustedes ven ahí, C pasó a ser, digamos, la principal, la incógnita, con la cual tenemos que ver qué relación tiene el monto con el tiempo y con la tasa de interés. Y todavía sobre eso le vamos a pedir que venga de regreso en el tiempo. Es decir, que como las películas esas que regresan en el tiempo, este simbolito que está aquí, que es un -1, me está indicando que es el valor actual. Por supuesto, los que conocen de derivación de fórmula se va a dar cuenta que es una fórmula derivada del monto. Pero con esta fórmula o con la que ya conocemos, se puede hacer el cálculo, no hay problema. Yo solamente les estoy presentando esto porque tengo que irles enseñando algunas cosas adicionales, como es el caso acá de elevado al -1, que significa que es una fórmula que está buscando el valor antes del vencimiento. Con la del monto estamos buscando el valor al vencimiento. Con la del valor actual
estamos buscando el valor inicial o un valor antes del vencimiento. Entonces tenemos, con los datos que ya tenemos, sustituimos nada más. C no tenemos un valor porque es la incógnita. La M, que significa el monto, ya tenemos su valor que es de 10,000. Este va para acá. Luego el 1, que ya sabemos que este representa al anterior, en este caso sería C. Está 1, pero es fijo, ese no tiene problemas. La I, que es la tasa de interés, la ponemos acá. Y el tiempo, que está expresado ya en su simple exacto, entonces 48 dividido 365 elevado a la menos 1. Me gustaría que alguno de ustedes agarrara la otra fórmula y también sustituyera los valores en ella para ver si de verdad se cumple lo que yo les estoy diciendo. Que solo necesitamos una fórmula para calcular todo lo de interés simple. Hago esta operación y me da 1.02367,123. Y ustedes pues vayan comprobándolo ahí en sus calculadoras o en su Excel para ver si no tiene error la presentación. Ok, ahora opero al menos 1 y me queda un valor de 0.97687614. Hago la multiplicación y entonces su valor actual es este, 9.768.76. Ok, entonces ahí ya tengo la resolución de la ecuación. Pero acá en mate financiera no necesitamos solo la resolución de la ecuación. Es decir, C es igual a 9.768.76. Entonces, para eso, el análisis viene ya dado en el sentido de que nosotros podamos comprender qué es lo que nos están pidiendo. Y lo que nos pidieron es el valor actual de una letra de cambio, que está aquí, la letra de cambio. Nos piden cuál es su valor actual. Y nosotros, para resolver un problema, tenemos que saber que vamos a partir de su pregunta. La pregunta que nos dicen, ¿verdad? Eso nos tiene que llevar a encontrar este valor, que es la incógnita. ¿Cuál es su valor actual? Entonces me pidieron su valor actual. Yo tengo que ser coherente con mi respuesta con respecto a la resolución de esta ecuación, porque la fórmula simplemente es una ecuación. Ya dijimos que es una ecuación de primer nivel. Entonces la respuesta yo la voy a formar. El valor actual, si consideramos en la operación el 18% de interés anual simple exacto, de una letra de cambio de 10,000 que vence dentro de 48 días es de 9.768.76. Si yo hago mi gráfica del tiempo, esta nos estaba diciendo que aquí cuesta 10,000 quetzales cuando terminan los 48 días. Al terminar aquí terminan los 48 días. Entonces era 10,000. Pero aquí 48 días antes, ¿cuánto costaba? Entonces, lo que cuesta es este valor. 9.768.76. ¿Qué hay en medio de este y este valor? La tasa, ¿verdad? El costo del dinero. El 18% combinado con el plazo, ¿verdad? Que lo vemos nosotros en la fórmula. La tasa y plazo se multiplican y se relacionan ya sea con el monto o con el valor actual. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Me gustaría ver, oír algunas preguntas o dudas que ustedes ya consideren.
Lick, solamente tengo una duda. Ese elevado a la -1 siempre será -1. Dependiendo, te digo, en caso de interés simple, sí. Pero cuando ya vayamos a interés compuesto, será dependiendo del número de capitalizaciones que hay desde el inicio hasta el final. Y puede ser positivo también. Entonces, en interés simple, sí va a ser así. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Si no, vamos al ejemplo número 2. Bueno, ejemplo número 2. Dice que aquí es un pagaré que fue emitido por 10,000 hace 30 días. Vean este planteamiento. Es parecido a algunos de los que ustedes han tenido alguna dificultad por ahí en la tarea número, pues la número 4, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la línea del tiempo y dice, un pagaré emitido hace 30 días, es decir, cuando estamos en hoy, hace 30 días, vamos a poner aquí 30 días, estamos acá, eso ya empezó. Hace 30 días, vence dentro de 120 días, de aquí para acá, al final tiene que haber 120 días. Devenga el 19% de interés. Ya sé que esto es 19% de interés. Ahora aquí dice, de interés anual simple exacto, ¿verdad? Esto me tiene que llevar a hacer un cálculo que, ¿verdad? Tiene su connotación. Esa palabra tiene su connotación a lo que voy a hacer. Voy a ponerle mejor más chiquito la línea para que se lea bien. ¿Cuál es su valor hoy? Hoy. ¿Cuándo es hoy? Esa es la pregunta. ¿Cuándo es hoy? Entonces, hoy nos dice aquí, hace 30 días es hoy. Entonces, el hoy está acá. Hoy. Ahí estamos hoy. ¿Cuál es su valor actual hoy si se considera el 15% de interés simple? Tengo aquí que la negociación es al 15%. En cambio, la negociación primera fue al 19%. Entonces, para esto es que me ayuda a mí a hacer una línea del tiempo, para poder entender algunas cosas que no se pueden ver a simple vista. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, mire, aquí hay una tasa y aquí también hay otra tasa. Entonces la pregunta es, ¿en dónde voy a aplicar esa tasa? Ok, entonces al final yo tengo que llegar a determinar que de aquí para acá, hasta el final, ¿cuántos días hay? A ver, ayúdenme. 150. 150. 150 días. ¿Verdad? Ok. Voy a hacer mis cálculos, porque ¿qué es lo que me está pidiendo? Veamos lo que pide. Este lo voy a poner aquí. Bueno, la tasa de interés, que devenga el documento, no necesariamente es igual a la tasa de interés aplicada. Pero aquí nos está pidiendo, ¿verdad? Voy a quitar aquí para quitarlo. Lo que nos está pidiendo es el valor actual. Ok, ¿cuál es mi concepto de valor actual? Mi concepto de valor actual es que cuando yo busco valor actual es que yo parto, o sea, inicio de un monto. Aquí está mi monto. Y voy a llegar a un valor en C, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo que regresar para acá.
a hoy. Pero resulta que este valor no lo conozco. Bueno, dice mal ahí porque no es así. Quería hacer un signo de interrogación. Este valor no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es ir a calcular el monto de estos 10,000 que están aquí a 150 días, que no está dado en el planteamiento, sino que hay que encontrarlo por deducción, ¿verdad?, de los demás datos que tiene ahí. Por eso es que son operaciones de análisis, porque hay cosas que no están ahí, no están. A mí me gustaría que estuvieran y que fueran claros, dicen, esto parece el hombre, ¿verdad? Las mujeres son un poquito más exigentes en, mira, aquí me vas a decir lo que es, ¿verdad? No me vengas con cuentos ahí, no me contés de otra cosa. Entonces, parece un hombre que está planteando esto, porque hay que deducir algunas cosas. Estos 150 días no están dados ahí, están dados pero en forma separada. Y lo mismo sucede con la tasa de interés. ¿En dónde voy a aplicar el 19% y en dónde el 15%? Ya aquí yo ya definí que el 19 se va a aplicar en el monto. ¿Qué quiere decir el monto? Que yo voy a ponerle otro color a esta cuestión para que sea diferente. Digamos que el monto pues va a ser un cálculo que voy a hacer desde aquí de C, que va a ir para M. Ok. En ese cálculo yo voy a decir que son 150 días y que tengo el 19%. En tanto que en este de regreso, que es el valor que me está pidiendo, aquí son 10,000, si ustedes se acuerdan aquí, 10,000. ¿Cuánto será aquí? Tendría que ser un valor mayor a 10,000. ¿Por qué? Porque es el monto. El monto está compuesto por el interés más el capital. Ok, entonces cuando voy de regreso, pues me tiene que dar un valor entre 10 y el monto, ¿verdad? Porque estamos en medio. Hay una fecha focal aquí. Ok. Comentarios ahí con el análisis. Aquí ya solo lo que hace falta es hacer cálculos, pero aquí es donde debemos de gastar el tiempo nosotros en cada uno de los planteamientos. Qué bien, excelente. Me pongo contento porque resulta que no tienen dudas, es porque les expliqué bien, ¿verdad? Y digamos aquí, va. En este Ajá. caso, de primero se tendría que hacer con la fórmula que usted nos enseñó y después con la otra, ¿no? O se puede realizar, digamos, un solo procedimiento. O sea, es que usted dijo que teníamos que primero encontrar el monto, ¿va? Ajá. Entonces, digamos, después en base a ese monto tendríamos que trabajar la otra operación. ¿O Sí. no es así? Ah, Sí, muy bien. estás bien. O sea, podemos utilizar la fórmula del monto, en función del monto, para encontrar el monto. Y luego utilizar la fórmula del valor actual para encontrar el valor actual. Pero, bueno, esto se lo repito, podemos utilizar la misma fórmula para los dos, solo que sí tenemos que hacer dos operaciones. Ah, ok, sí, sí, sí. Pues sí, entendí. Sí, son dos operaciones, porque no podemos hacer una sola. Tendríamos que hacer dos operaciones. Lo mismo sucede con algunos de los planteamientos que les di en la tarea 4. Ahí había que hacer hasta 3 operaciones y sumarlas, ¿verdad? O restarlas en determinado momento. Pero al final llegamos a utilizar las mismas fórmulas. Ok, voy borrando aquí si no hay más. No hay más, ok. Voy eliminando todas estas manchas que hacemos aquí porque es la forma como podemos explicar. Ok, entonces
Ya aquí es una explicación, ¿verdad? La tasa de interés que se devenga el documento no necesariamente es igual a la tasa de interés aplicada para determinar el valor actual en la operación. Usted me puede decir, explíqueme eso, pues, Nick, porque, digamos, no se lo entiendo solo así, sin ejemplos. Supongamos que alguien de verdad tiene un pagaré emitido de 10,000, pero esos 10,000 van a ser hasta que venzan los 150 días. Pero de pronto en el ínterin entre que vence ese pagaré, tiene necesidad. Entonces va a ir a negociarlo. Mira, fíjate que yo tengo tengo una acreeduría, ¿verdad? Me deben 10,000 con este pagaré. Pero resulta que yo fui a hablar con esta persona y dice que él respeta el plazo, se vence en 150 días, o sea, en este caso 120 días, y yo necesito el dinero ahorita. Ok, dice alguien, ¿a qué tasa lo tenés? Pues yo lo tengo al 19%. Ok, como es negocio, mira, yo te la compro al 3%, te la compro al 10%, te la compro al 15%. Yo tengo el dinero aquí. Entonces, como que se da, digamos, la obligación de cobrar a otra persona. Entonces, vende el documento y esto ustedes van a ir en el mercado, ya existe ese negocio. De hecho, las bolsas de valores precisamente se alimentan de todo esto. ¿Por qué? Porque un bono, por ejemplo, se compra a 20 años o a 15 años, pero de pronto la persona tiene necesidad del efectivo, entonces va y lo vende a un tercero, pero ese tercero va a cobrar pues una tasa menor, ¿no? O va a darle una tasa menor por los intereses, ya sea devengados o por devengar. Y esa es la manera como se nutre el mercado de valores en nuestro medio y, digamos, y en el mundo entero donde están las bolsas de valores. Ok, entonces el valor nominal del documento no es el mismo valor al vencimiento, pues en está indicado en el documento de venga intereses, el cual habrá que calcularlo sobre el plazo total del documento, o sea, 150 días, 30 que ya pasaron y 120 que hacen falta. Y la tasa de interés que menciona el mismo documento, el 19% interés exacto. Entonces calculemos lo primero, ¿verdad? Un pagaré emitido por 10,000 hace 30 días y vence dentro de 120. La tasa es del 19%, simple, exacto. Y cuál es su valor hoy. Pero ese todavía primero vamos a calcular el monto. Entonces sacamos los datos para calcular el monto. Capital inicial es de 10. El tiempo, pues faltan 150, perdón, el tiempo es completo porque son 150 días y como dijo exacto, entonces tenemos que es 365. Y la tasa es del 19%. ¿Qué valor vamos a buscar? Pues para encontrar el valor actual tengo que encontrar primero el monto. Muy bien. Ya teniendo estos datos, entonces voy y tomo mi fórmula. ¿Qué fórmula? La del monto. Monto es igual a capital por 1 más tasa de interés por tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es sustituimos valores, que eso es lo que nos corresponde hacer, sustituir valores y los valores pues están ahí dados, ¿verdad? Entonces digamos aquí está el monto. A ver si me deja pintar aquí, no me dejó pintar. Vamos a poner la pluma. Este es el monto. El capital es la incógnita. Perdón, estoy mal. Voy a borrar aquí. Esta línea no va ahí. Esta línea va desde aquí. Entonces aquí el capital. Este sigue igual, no hay problema porque este es fijo. La I que es 0.019 y la N que está dado en esta. 150 partido 365.
De ahí para allá es puro despeje de ecuaciones, ¿no? Pero lo ideal es, el problema es llegar a este punto. Entonces trabajamos todo esto y nos da este valor. Y al final el monto que nos va a dar, que es el valor de M al final de todo, es 10.780.82. Esto es para encontrar el monto. Ya encontramos la primera parte, pero nos están pidiendo que encontremos el valor actual. Entonces, para encontrar el valor actual, como dice, determinar el valor actual de la cantidad que hay que pagar al vencimiento, es decir, el valor actual de 10.780.82. Entonces, ya tengo los datos, ¿no? El monto aquí ya lo tengo, que es 10.780.82. Los días son 120 dividido 360. ¿Por qué? Porque dice que es simple, no es exacto. No es simple exacto. Entonces la base es 360. La tasa de interés es del 15%. ¿Y cuál es su valor actual? Hoy, que hace 30 días. Hoy hace 30 días se firmó ese documento. ¿Cuál es la solución? Pues aquí podemos utilizar la fórmula que acabamos de conocer, que es para encontrar un valor actual de de interés simple. Encontrar el valor actual. Ustedes pueden utilizar la fórmula que ya conocemos en función del monto, no hay problema. Si sabemos resolver ecuaciones, no tenemos dificultad. ¿Segura que no está en esa bolsa donde está el chefcito? Ah. Muy bien, que no vayan a regañar por ahí y oigamos que están regañando, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos los ya datos vaciados en la fórmula y solo nos toca que calcular. Calculemos y nosotros nos da que el valor actual es de 10.267.45. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues lógicamente, pues tenemos que de tal manera determinar, veamos cómo está aquí, no, aquí estamos. Vamos a poner un marcador. Si yo tengo esto, aquí están los 10.000, digamos al inicio. Aquí están los 10.000.8, digamos, al final. Y a los 30 días, que es la fecha focal, se tornan en 10.000.3. Entonces aquí hay 120 días. De aquí para allá son 150. Aquí es el 19%. Aquí es el 15%. Y ahí tenemos nuestro diagrama ya con resoluciones, ¿verdad? Lo que nos pidieron fue este valor que está aquí. Fecha hoy. Ok, entonces al final tenemos la respuesta larga que habla que el valor actual hoy, si se considera el 15% de interés simple de un pagaré emitido por 10.000 hace 30 días, que vence dentro de 120 días, devenga el 19% de interés anual, simple exacto es de 10.267.45. En esta respuesta está contenido la comprensión y el entendimiento del problema que estamos resolviendo. Lo fácil es decir, hacerle como algunos de ustedes, lo que hacen es hacerle esto a cada respuesta. Pero eso no hay inmerso análisis. Dar esta respuesta es realmente lo que se espera de ustedes, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en el examen, pues vamos a tener que pedir la respuesta larga para ver si ahí se comprendió el problema y la respuesta, ¿verdad? Aunque la respuesta esté bien, pero muchas veces se entiende mal cuando ya se escribe, ¿verdad? El valor actual hoy, si se considera el 15% de interés simple de un pagaré emitido por 10,000 hace 30 días, que vence dentro de 120 días, devenga el 19% de interés anual simple exacto es de 10,267.45 unidades monetarias. Ok. Preguntas. Yo tengo una duda, licenciado. Vamos con la primera. Vamos a ver quién me habló por ahí. Es Edwin, ¿verdad? Edwin Exacto. David. Sí, Edwin. Es que tengo una duda, licenciado. Por ejemplo, yo me puse a buscar en mis cuadernos, así que tenía que había esa clase también de matemática financiera en Perito, ¿va? Ah, sí. Ajá. Pero supónganse que yo tenía una fórmula también que era para buscar así como lo que dice usted, ¿va? Así como lo estaba haciendo, pero yo la hice diferente, pero no sé si también es aplicable. Mire, Pero fórmulas yo hay. ajá, Fórmulas pero no hay sé bastantes. ajá, pero no, yo le digo de que si puedo usar la que yo usé o tiene que ser la que usted está usando ahí en lo que nos explicó en la diapositiva. Miren, ustedes, yo les doy la libertad para que utilicen las fórmulas a las que ustedes ya conocen. Ujú. Nos debería de llevar al mismo valor, al Sí, a mismo mí me llevó el mismo resultado. valor que usted. ¿Sí? Ajá. Ujú. Entonces, eso yo lo acepto. Yo les muestro, porque mi objetivo de maestro es enseñarles cómo se logra, cómo se analiza, etcétera, y el método, la herramienta que voy a utilizar, que en este caso es la fórmula. Usted puede, así como en cualquier laboratorio, ¿verdad? Usted puede comprar una herramienta en Alemania o una herramienta en China, cualquiera. La cuestión es que llegue a dar un resultado, pues, confiable, ¿va? Entonces, yo les permito usar la fórmula que ustedes tengan. Ah, bueno, gracias, licenciado. Sí. Lo mismo sucede con la resolución de ecuaciones. Mire que, digamos, podemos tomar los 10 casos de álgebra de Baldor, pero si vamos a buscar otro libro, tiene otra forma de calcularlo. Entonces, eso es válido, pues. No hay problema. Luego me habló, vamos a ver quién me habló. Andrea fue, ¿no? Sí, buena tarde. Disculpe, solo le quería comentar, en la evaluación que yo hubiese realizado en ese momento, hubiese sido durante los primeros 30 días, calcularle el 19% y a los otros 120 días el 15%. Sí, ahí saldría, digamos, la realidad no se plasma, porque entonces usted le diría que el valor, ¿qué valor? Porque le está pidiendo valor actual, pero así no lo lograría. Sí, porque, vea, en este caso, si le realizo el cálculo sobre los 10,000 quetzales con el interés del 19% transcurridos 30 días, me daría una cantidad. Y sobre esa cantidad que ya me había dado, yo hubiese calculado el 19% sobre los otros 120 días que harían falta. Ah, daría otro valor, porque lo podemos hacer así. O sea, que se puede hacer, pero vamos con, aquí es donde ya viene, digamos, la lógica de entendimiento del problema. Porque si yo lo hago así, entonces, digamos, sobre 30 días le aplico el 15%, me dijo, ¿ah? ¿O Sí, no? es correcto. Vaya, esos 30 días, 15%, cosa que no está dado, porque la negociación fue a 19%. Pero veámoslo en un ejemplo ya vivo, real, ¿verdad? Por ejemplo, usted y yo. Digamos, usted es el que tiene el dinero y yo soy el que necesito el dinero. Yo llegué con usted a pedirle
10,000 quetzales. Y usted me lo dio y me dio un pagaré emitido a 120 días al 19%. Entonces, usted espera al final del tiempo que yo no solamente le devuelva los 10,000, sino que le devuelva 10,780.82. Pero, como usted tiene el pagaré en sus manos, pero usted, digamos, a 30 días tiene una necesidad. Por ejemplo, necesita comprar una refri y se la están ofreciendo, es una ganga, pero usted lo que tiene, no tiene dinero, sino que tiene el pagaré. Entonces vamos con alguien más. Vamos a nombrar a alguien más. Digamos, vamos con Astrid Cándido. Bueno, Astrid Cándido tiene mucho dinero y usted llega con ella y le dice, mira, fíjate que tengo la oportunidad de comprar esta refri, pero no tengo efectivo, solo que tengo este documento. Entonces ella viene y dice, ah, este es un negocio para mí. Entonces, mira, ¿cuánto vas a recibir al final del plazo? Pues 10,780, 10,780.82. Ah, vaya. Entonces, ¿sabes qué? Saquémosle valor actual al 15%. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me das? Pues sacándole el valor actual, entonces me salen, yo te puedo dar 10,267.45. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces toma usted los 10,000 y se queda con el documento esperando que pasen los 120 días para lograr obtener los 10,780. Ese, digamos, es más o menos lo que trata de decir el planteamiento. Ahora, si lo hacemos así como usted dice, digamos, calculemos los 10,000 al 15% por 30 días. Lo que no había comprendido en este caso, perdón, era Ajá. que era como una comisión que estaba cobrando, entonces, por ejemplo, la otra entidad. Ajá, la tercera. Por aceptarlo. Sí, eso es Sí. lo que no había comprendido. Muy bien, pues ahí Gracias. así es como salen, digamos, los negocios, ¿verdad? Y también así es como nosotros podemos entender el planteamiento de un problema. Estos problemas son unos modelos y esos modelos vienen del negocio que se da en el campo de acción, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ya conjugar que no solamente son 2 personas, sino que son 3 personas las que intervienen en ese negocio. ¿Algo más? Ok, entonces pasemos al siguiente tema. Ya ven, no vamos a hacer más ejercicios porque los demás ejercicios van a estar en función de esto. Ya cuando ustedes tengan ahí la tarea, pues van a poder visualizar otras cosas que es necesario que ustedes visualicen. Por eso es necesario también hacer el diagramita de fecha y valor para poder ir entendiendo, comprendiendo y captando ahí cuáles son los negocios. Ustedes pónganse en la posición de ser negociantes, porque este es el punto. Matemática financiera es una herramienta para toma de decisiones financieras. Entonces, ustedes saben que aquí no estamos estudiando para ser monjas, ¿verdad? Para decir, bueno, vamos a apoyar a la gente y se lo vamos a dar de gratis. No, aquí es el puro lucro. Aquí es el puro capitalismo. Aquí es a sacarle el mejor provecho al dinero, porque de eso se trata Mate Financiera. ¿Cómo sacarle el mejor provecho al dinero? Y si no es nuestro dinero, sino que es el dinero de otra persona, ¿verdad? Porque nos pueden contratar como asesor o como gerente financiero o como analista financiero. Es dinero de otra persona y lo que otra persona quiere es ganar dinero y más dinero. ¿Por qué? Porque dinero llama dinero. Entonces hay que buscar la manera de sacarle el mejor provecho.
es que yo soy evangélico, en el caso mío, soy evangélico y a mí me prohíben la usura. Bueno, una cosa es ser evangélico y otra cosa es estar en el mundo, ¿verdad? En el mundo donde la usura es el... sí, pero es que eso es salvaje, que hay que tener ética, que no sé qué. Ok, pero ahí hay una negociación libre. Si uno acepta, el otro también acepta. Entonces tenemos que entender ese punto. Ecuación de valor. Vamos a ver si tenemos mucho tiempo. Ya platicamos sobre el examen, ya les dije cómo podría ser, aunque vamos a tener con ustedes, vamos a tener clase el otro sábado completa. Entonces, vamos a introducir el tema de ecuación de valor. ¿Qué es ecuación de valor? Pues simplemente acá la ecuación de valor consiste en una ecuación, ¿verdad? En este caso ya eso ya no es nuevo para nosotros porque ya lo trabajamos al inicio. Pero sí, lo nuevo es que son dos series divididas o unidas por el símbolo de igualdad, ¿verdad? Están vinculadas por el signo de igualdad. Este más o menos es el concepto de ecuación. Pero a esto le agregamos la palabra valuadas en una misma fecha que recibe el nombre de fecha focal o fecha de valuación. Entonces aquí lo que estamos haciendo es a la resolución de ecuaciones, digamos, agregándole ciertos límites, en este caso, poniéndole una fecha focal a esos límites. Y por otro lado, pues se conoce a esta fecha focal o a este momento en que se realizan estas transacciones, se le llama fecha de valuación. Y aquí lo que yo quiero vincularlo para que ustedes no sientan que esto no tiene nada que ver con su carrera, pues resulta que las normas internacionales de información financiera piden a todas las empresas que aplican normas. Digamos, aquí en Guatemala la cuestión es bastante difícil porque no se aplican normas y tampoco hay una obligación de aplicar normas y digamos el patrón o el dueño de la empresa aplica los principios generalmente aceptados, que esos ya no valen. Y si estamos en una empresa que es multinacional, pues ahí se generan varios estados financieros. Uno de ellos es conforme a normas, porque así lo pide la matriz. Otro de ellos conforme al impuesto sobre la renta, porque así lo pide la SAT. Y otro informe financiero para los accionistas y los inversores, porque así pues se logra conseguir un poquito más de dinero o más de inversión. En fin, se encuentran con varios estados financieros. Pero ¿qué hace la norma internacional? La norma internacional está pidiendo que cada vez que se elaboren los estados financieros, hay que hacer evaluaciones de todas aquellas, digamos, la cartera de créditos o la cartera de inversiones, digamos, los activos financieros o los pasivos financieros, que en el momento de generar el estado digamos, el estado de situación financiera de la empresa, los instrumentos financieros, ya sea de pasivo o de activo, se evalúen a la fecha en que se están revelando la información. Entonces aquí ya no es que si me gusta o no me gusta hacer evaluación, hay que hacerlo como se dé lugar la evaluación. Entonces para esto nos va a servir. En este sentido, para poder explicar la ecuación de valor, pues vamos a tenerlo que hacer por casos. Entonces hay 3 casos. El primer caso es cuando la fecha de evaluación o fecha focal corresponde o es posterior al vencimiento de la última obligación. Entonces tendremos al final una serie de montos que sumar. En este caso, así en forma simple, es una operación que operación financiera que vamos a hacer para que tenemos que sumar, por ejemplo, yo
trabajo con dinero ajeno, ¿verdad? Ese es uno de los principios que hay en la mate financiera. Siempre se trabaja con dinero ajeno. Y el dinero ajeno, para que yo pueda trabajar dinero ajeno, pues aquí, si yo me voy a las instituciones que no están reguladas, pues es un duro golpe, porque hay de aquel que no cumpla con las condiciones que establece y no tiene cómo irse a defender. Por ejemplo, estos venezolanos, perdón, estos colombianos que han andado aquí haciendo préstamos de dinero, que se lo dan fácil, que solo le dicen, mira, aquí está la casa, vaya, te la evalúo en tanto y te doy ese dinero. Ok, pero si deja de pagar, también, si no paga, que ya primero le quitan un dedo, que le quitan esto, que lo matan, que lo secuestran, que lo van a tirar por ahí, etcétera. Tantas cosas que pasa en, digamos, en el sistema financiero no regulado. Entonces, lo que hago para trabajar con dinero ajeno, me voy a una institución financiera acá en Guatemala, ¿verdad? Y les digo, miren, yo tengo este negocio, necesito dinero, aquí están mis garantías, porque sin garantías no hay préstamo, ¿no? Aquí están mis garantías y entonces denme el dinero. ¿Okay? Si yo soy negociante, entonces yo voy a prestar el dinero y bueno, voy a generar más dinero. Pero de pronto me aparece otro negocio, no tengo dinero porque ya lo metí todo en este negocio, pero ese otro negocio me parece más rentable y me va a ir bien, entonces necesito más dinero y voy a prestar otra vez. Y así me puedo ir y tener 3 préstamos. Bueno, entonces puedo hacer que los deje para que venzan dentro de 3 años, supongamos, a la misma fecha. Y cuando yo voy al banco, primero me tienen que hacer el cálculo del primer préstamo, el segundo préstamo y el tercer préstamo. Entonces ahí lo que van a hacer es sumar el primero, el segundo y el tercero. Y al final me van a decir, mire, como tiene 3 préstamos y tanto intereses por cada uno, tiene que pagar tanto, el total. Entonces ahí aparece el primer caso. Suma de montos. Ok, espero darme a entender. Segundo caso, cuando la fecha focal corresponde o es anterior al vencimiento de la primera obligación. Entonces tendremos una serie de valores actuales que sumar. Entonces, en el primer caso es montos, suma de montos. En el segundo caso es suma de valores actuales. Ahora, ¿cuándo se da? Hagamos un ejemplo de ello. También, ¿verdad? Como a mí me gusta trabajar con dinero ajeno, entonces voy y hago los mismos préstamos. Un préstamo número 1 me sirvió para comprar mercadería que estaba en ese momento. Otro préstamo que me sirvió para, digamos, prestar un servicio adicional en el lugar donde estoy. Y otro préstamo que me sirvió para capitalizarme, es decir, un apalancamiento financiero. Muy bien, pero me ha ido bien, digamos en esta época de COVID, me ha ido bien y entonces resulta que me fue bien, ya tengo el dinero para pagar. Entonces voy al banco y le digo, mire señor, fíjese que yo tengo préstamos que están se van a vencer hasta dentro de 3 años, pero yo los quiero pagar anticipadamente. Ok, entonces como de 3 años para acá comienzan a ser los valores actuales hasta la fecha, o sea, hoy es una fecha focal, hoy los voy a pagar porque ya tengo el dinero. Entonces tiene que hacer sumatoria de valores actuales. ¿Por qué? Porque el vencimiento todavía no ha llegado. Entonces estoy llegando a pagar anticipadamente. Lógicamente, si vamos al mercado actual, le dan la opción de que usted pague anticipadamente, solo que le dicen, mire, como usted va a pagar, digamos, anticipadamente, y hoy estamos en agosto, usted tiene que pagar agosto, así normal, ¿verdad? Y ya le hago el cálculo del valor actual hasta septiembre. Bueno, esos son, digamos, los negocios que hay aquí. No se respeta exactamente como lo vamos a ver nosotros acá, que la fecha focal y hasta ahí se llega todo. En el mercado financiero nuestro no es así, ¿verdad? Usted tiene que pagar, si ahorita empezó agosto, pero usted pagaba el 20, pero como va a ser
trabajo o va a hacer el pago anticipado hoy, le obligan a pagar el mes de agosto. Y otra cosa que a veces le cobran como un castigo por pagar anticipadamente. Y le dicen, mire, le voy a poner como la tasa normal, pero es, digamos, al 10%, igual que el ejemplo que vimos anteriormente. Digamos que estaba a 18% la tasa de interés en el negocio. Entonces ellos le dicen, mire, fíjese que yo ya hice proyecciones de los ingresos del banco durante 3 años y yo ya reporté y por lo tanto, si usted me paga ahorita, ese dinero ya no va a estar dentro de mi stock de préstamos que tengo. Por lo tanto, se le va a castigar. Mire, usted tenía una tasa del 18%, pero el valor actual no se lo vamos a hacer al 18%, se lo vamos a hacer al 3%. Entonces hay un 15% que se pierde solo por el castigo que ellos hacen, ¿verdad? De plano ya algunos de ellos han recibido clases conmigo y entonces ya saben que hay que hacer negocios, ¿no? Bueno, por último tenemos cuando la fecha focal, que es el tercer caso, cuando la fecha focal corresponde a una fecha intermedia. Miremos cómo vamos con el horario, ya vamos a terminar. Cuando digamos una fecha intermedia entre los vencimientos de las distintas obligaciones, entonces tendremos una suma de montos y valores actuales según sean los vencimientos con relación a la fecha. Entonces aquí lo que hay es una unión del caso 1 y el caso 2. A veces son montos y a veces son valores actuales. Ese negocio, pues lógicamente es maravilloso porque en algunos tiene que calcular montos y en otros tiene que calcular valores actuales. Y por último, para dejar aquí, pues vamos a ver el procedimiento, el uso de la ecuación, conciliaciones de deuda. Esto cuando, digamos, se tienen varias deudas y se va a unificar. Entonces, en cualquier problema de matemática financiera es una ecuación de valor, puesto que conocimiento de algunos datos debemos determinar lo que nos interesa. Entonces aquí consolidación de deuda, ese producto ya está en el mercado nuestro, siempre ha estado, consolidar deuda, es decir, yo tengo una deuda a 3 años pero al 10%, yo tengo una deuda a 2 años pero al 15%, tengo una deuda de 2 años pero al 20%, entonces ahora yo quiero que eso se vuelva una sola deuda a un porcentaje, digamos, del 12%. Entonces se llama consolidación de deuda. Y luego, pues, contratar una nueva deuda, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente y lo primero que hay que hacer, primero es establecer las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones a sustituir con sus respectivos valores al vencimiento. Eso es lo primero que hay que hacer. El dibujito eso de fecha-valor, ¿verdad? El diagrama de fecha-valor. Ese es el primero que hay que hacer, porque si no uno se va a, como dice mi abuelita, te vas a hacer bolas, ¿verdad? Y eso es lo mínimo que hay que conseguir, que uno ya no le encuentre ni para atrás ni para adelante. Entonces lo primero que hay que hacer es el dibujito, establecer las fechas de vencimiento de cada uno, las obligaciones a sustituir con sus respectivos valores al vencimiento. Luego, determinar la fecha de evaluación o fecha focal. Ese es el segundo. El tercero, evaluar en la fecha focal cada una de las obligaciones, es decir, hacer las operaciones, ya establecidos los valores, los tiempos, la tasa de interés, luego entonces ya se le aplica la fórmula y a eso se le llama evaluar en la fecha focal cada una de las obligaciones a sustituir, ya sea aplicando montos o valores actuales, luego sumar todos esos nuevos valores y determinar así el total de las obligaciones a la fecha focal, consolidando en una sola cifra el valor total a las obligaciones. Y finalmente, si es necesario, pues hacer una total consolidado de la fecha focal, trasladando hacia los nuevos vencimientos y hasta ahí nos quedaremos. ¿Dudas al respecto?